Jóvenes, ¿me pueden escuchar ahora? Mi internet está fallando. Sí, he tenido que cambiar de wifi. Gracias a Dios tengo 2 redes en casa, entonces una de ellas me parece que está bastante congestionada. Ya, pero ahora me escuchan bien. O mejor. Chicos, ¿me escuchan bien? Sí, Miss. Ya. Sí, Miss. Listo, entonces vamos a hacer la clase rápido para que no... Lady, hija, ¿podrías formar grupo de repente para que no haya muchos temas de exposición? Si es que puedes unirte con algunos compañeros, sería bueno. Hay varios que no tienen todavía este grupo. Ya, esta sesión número 11, como les comentaba, jóvenes, es con respecto a riesgos en el centro de trabajo, ¿no? El objetivo de la sesión es identificar medidas de seguridad en el centro de trabajo. Aquí les propongo unas imágenes. Igual en la tarea que les he dejado, también hay así imágenes propuestas, para que ustedes en la columna del costado puedan identificar, pues, ¿no?, cuál es la medida de prevención para el riesgo. ¿Ok? Y ahí van a colocar el numerito, igual ahí les dan todas las indicaciones para que ustedes puedan desarrollar la tarea. Riesgos en el centro de trabajo. Vamos a empezar esta sesión de clase, ¿no?, evaluando qué es un riesgo. ¿Qué es un riesgo? El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre, ¿no? Nosotros todos los días y a cada momento podemos ponernos en riesgo, ¿no? Y este riesgo es una probabilidad, como dice el concepto, de que nos pueda pasar algo, ¿no? Nos pueda suceder algo, podamos tener algún problema, percance, accidente o sufrir de algún daño físico, ¿no? Hay muchos tipos de riesgo y esto lo vamos a ver a lo largo de esta clase, ¿no? Los tipos de riesgos más comunes o la clasificación más común es con respecto al riesgo biológico, ambiental, físico, ergonómico y mecánico, psicosociales y químicos, ¿ok? Esos son los tipos de riesgos más conocidos. El ambiental se manifiesta pues en la naturaleza, ¿no? A través de las lluvias, las tormentas, el tornado, la inundación. Obviamente que si yo me voy, por ejemplo, soy de otra provincia del Perú, pero decido irme a vivir a Ica, ¿no? Entonces, ¿cuál es el riesgo que yo voy a sufrir? Voy a sufrir el riesgo de que me vaya a suceder o vaya a experimentar lo que se llama un sismo, ¿no? Porque Ica es una ciudad sísmica, entonces corro el riesgo, es una probabilidad de que en el tiempo que yo esté en Ica vaya a sufrir de algún riesgo ambiental, que en este caso vendría a ser el sismo. Los riesgos físicos son los producidos por agentes físicos, ruido, vibraciones, temperaturas extremas, humedad y radiaciones, ¿ok? Riesgo biológico es la posibilidad contaminante, vivo, animal o vegetal, produzca efectos sobre la salud, ¿no? Los virus, bacterias, hongos, parásitos. Los ergonómicos, que es básicamente los riesgos a los que nosotros nos enfrentamos o los que más nos atacan con respecto a la situación laboral de cada uno de nosotros, ¿no? Es la ciencia que busca de manera integral el lugar de trabajo al hombre y viceversa. El mecánico son las condiciones que implican manipulación de herramientas como cortes, aplastamientos, quemaduras. Los riesgos químicos son producidos por procesos químicos y por el medio ambiente. El internet.
Ok, seguimos. Los psicosociales están presentes directamente en el comportamiento del hombre, como el estrés, la fatiga laboral y la monotonía, ¿no? Dentro del análisis del riesgo, podemos identificar que es un método sistemático de recopilación, evaluación, registro y difusión de información necesarias para formular recomendaciones orientadas a la adopción de una posición o medidas en respuesta a un peligro determinado. Consta de 4 etapas. Siempre para la valoración de un riesgo vamos a pasar por estas 4 etapas, ¿no? Que es la identificación del peligro, la evaluación del riesgo, la gestión del riesgo y la comunicación del riesgo, ¿no? Esto vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Las etapas del análisis de riesgo. ¿Qué vamos a identificar como primer paso? Vamos a identificar, y esta etapa consiste en especificar el acontecimiento adverso que es motivo de preocupación, ¿no? Primero vamos a ver a qué nos estamos exponiendo, cuál es el peligro al que nos estamos exponiendo, vamos a identificarlo, vamos a saber qué es lo que está sucediendo. Después, en la evaluación del riesgo, en el segundo paso, se tiene en cuenta la probabilidad real y no solo la posibilidad, ¿no? De que se produzca el peligro, las consecuencias si este ocurre y el grado de incertidumbre que supone. La gestión del riesgo es la tercera etapa. Consiste en la identificación y aplicación de la mejor opción para reducir o eliminar la probabilidad de que se produzca este peligro, ¿no? Y por último, la comunicación del riesgo, que consiste en el intercambio abierto de información y opiniones aclaratorias que llevan a una mejor comprensión y adopción de decisiones. ¿Ok? Algunos factores de riesgo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Es que se considera factor de riesgo a un determinado tipo de daño, aquella condición de trabajo que cuando está presente incrementa la probabilidad de aparición de este daño. Podría decirse que todo factor de riesgo denota la ausencia de una medida de control apropiada, y es justamente para este punto que entra en vigencia esta ley de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque el Estado, dentro de su preocupación por los trabajadores y por las condiciones en que los trabajadores realizaban sus actividades, ¿no? Es que se emite esta ley. Esta ley, que como ya lo van a ver, porque ustedes van a realizar su exposición de parte de la ley, pero de la primera parte, que es de los términos generales de la seguridad y salud en el trabajo, se controla, ¿no? Se controla y se trata de minimizar todos los riesgos a los cuales los trabajadores nos exponemos diariamente, ¿no? Un momentito, jóvenes, por favor. Ok, continuamos. Entonces, vistos desde la perspectiva del daño ya producido, los factores de riesgo aparecen como causas de la investigación del caso, ¿no? Otras denominaciones que se usan en el campo de la prevención de riesgo para referirse en general al mismo concepto y que por tanto aquí considerarán sinónimos son peligro y deficiencia o defecto de control. Algunos riesgos pueden ser las condiciones de seguridad, y aquí vemos una imagen muy peculiar, ¿no? Esta persona está trabajando debajo de un carro que posiblemente pese 1 tonelada, o mucho, ¿no? Porque los autos son vehículos pesados por su conformación, infraestructura, y solamente lo ha apoyado a un palo de madera, no sé qué exactamente es, ¿no? Muy confiado él. Si esto se quiebra, pues ese carro le cae encima y seguramente o le va a romper algunos huesos o lo puede hasta matar, ¿no? Entonces esas son las condiciones de seguridad en las que este mecánico está trabajando. Los contaminantes químicos y biológicos y el medio ambiente físico de trabajo. Si vemos en este mismo ejemplo, el señor está trabajando con su polo y su jean, no tiene ningún tipo de elemento de bioseguridad que le pueda
salvaguardarnos integridad física, sobre todo la salud de esta persona. Y la carga del trabajo, ¿no? La organización del trabajo. Seguimos. La evaluación de riesgos. La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para el empresario, ¿no? Para que este empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y en tal caso sobre el tipo de medidas que deben de adoptarse. La gestión de riesgo siempre va a generar un análisis de riesgo cuyo objetivo es identificar los peligros derivados de las condiciones de trabajo, ¿no? Ese es el objetivo principal, identificarlos, ¿para qué? Para tomar medidas correctivas, ¿no? Para tomar medidas de prevención. Para tomar medidas de prevención, ¿no? Conforme a la evaluación del riesgo y poder asumir el control de esta situación. Para evitar situaciones de riesgo, justamente, ¿no? Como vemos en esta imagen, la situación de trabajo caracterizada por la presencia simultánea de una serie de factores de riesgo del mismo tipo de daño, ¿no? Desde un punto de vista operativo se puede precisar más diciendo que es el conjunto específico de factores de riesgo al que puede asignarse un solo nivel de exposición y un único nivel de consecuencias. En cada puesto de trabajo, el nivel global de exposición traduce la idea de simultaneidad y el valor único del nivel de consecuencias, la de un mismo tipo de daño, cuando menos la de daños de la misma gravedad esperada. Solo llamaremos situación de riesgo a aquellas situaciones de trabajo en la que por estar presente algún factor de riesgo, el riesgo no puede considerarse controlado. Son situaciones de riesgo donde no puedes controlar este peligro, ¿no? Al que estás expuesto. Por ejemplo, las personas que trabajan en la mina y los contaminantes que están en el aire nada más, es un factor de riesgo que no se puede controlar. Esto es una situación de riesgo. Entonces, son determinantes que se tienen que tener en cuenta, ¿no? Las situaciones de riesgo habrán de identificarse añadiendo alguna precisión más que la habitual denominada del riesgo. Así, por ejemplo, para el riesgo de caída a distinto nivel podrían distinguirse las siguientes posibles. Caídas a distinto nivel, ¿no? Justo la clase pasada veíamos lo de medidas de seguridad y aquí tenemos una señal de advertencia, ¿no? Peligro, caídas a distinto nivel. Podrías caerte en escaleras fijas, escaleras de mano, rampas, ascensores y montacargas. Cada uno tiene una situación de riesgo diferente, ¿no? La exposición al ruido también es un factor de riesgo, puesto que se dice que un trabajador está expuesto a un agente ambiental si éste está en contacto con una vía apropiada de penetración en su organismo. Y el oído, pues no es una vía por el cual nos podemos contaminar con este agente contaminante sonoro. Llamamos exposición a la medida conjunta de la intensidad de ese contacto y su duración. Así, por ejemplo, para el caso de un agente químico por vía inhalatoria también, ¿no? La exposición vendrá dada por un producto de la concentración del agente en la zona de respiración del trabajador y el tiempo que dura. Ahora, todos estos riesgos, como les he comentado, ¿no? Han traído a bien que el Estado formule una norma, que es la ley número 29783 y su decreto supremo número 005-2012 TR, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta tiene como objetivo promover una cultura de prevención para los riesgos laborales en el país, ¿no? Esta ley de por sí te llama a que prevengas todo tipo de riesgos dentro de tu
situación laboral, dentro de tu ambiente laboral. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de esta norma, de la ley número 29783? También aplica a toda persona bajo modalidad formativa y a los trabajadores autónomos, ¿no? También se incluye en todo aquel que sin prestar servicios se encuentre dentro del lugar de trabajo, en lo que resulte aplicable. Ahí tenemos una norma, una pirámide, ¿no? Donde podemos ubicar al trabajador por cuenta propia, el sector privado, sector público, sector de servicios y todos los sectores económicos. Es decir, es una ley general que aplica para todos. ¿Cuáles son los principios de esta ley número 29783? Principalmente la prevención, ¿no? Luego vamos a encontrar la información y capacitación, consulta y participación, responsabilidad, gestión integral, primacía de la realidad, cooperación, atención integral de la salud y protección. Cada uno de estos van a ser desarrollados, ¿no? En la exposición de sus compañeros y también vamos a consultarlos y verlos el día de hoy. El principio de la prevención, que es el eje de esta norma, y lo que busca siempre va a ser prevenir, más que curar, ¿no? Porque si te pasa un accidente o tienes algún factor de riesgo que te involucre y te perjudique, luego lo que tiene que hacer la entidad, ¿no? La entidad en donde trabajas es curarte, ¿no? O a darte un tratamiento. Pero más que eso, lo que le interesa a esta norma es prevenir esta situación, prevenir de que a ustedes les suceda algo, prevenir de que a ustedes les pase algo, prevenir que a ustedes se enfermen de algo o se accidenten por algo, ¿me entienden? Es prevenir. Y aquí en este principio, el empleador tiene que garantizar dentro de tu centro de trabajo el establecimiento de los medios y condiciones que protejan tu vida, tu salud y el bienestar de cada uno de los trabajadores, ¿no? Y de aquellos que no teniendo un vínculo laboral presten servicios o se encuentren dentro del ámbito del centro de labores, ¿ok? Entonces, otro principio fundamental es el principio de responsabilidad. ¿Y por qué de responsabilidad? Porque aquí el empleador asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente, ¿no? Y esto es lo que venía yo diciéndoles ya con respecto al objetivo, ¿no? Si bien es cierto el objetivo de la norma de ley y seguridad en el trabajo por factores de riesgo, es prevenir si sucediese que a ustedes les pase algo dentro de su centro de labores, lo que van a hacer es curarlos, tratarlos, ¿no? Y esto lo que va a hacer es a través del principio de responsabilidad, es que el empleador va a asumir todos estos gastos, todos estos procesos de recuperación. ¿Ok? Otro principio fundamental es el principio de cooperación. ¿Por qué de cooperación? Porque para poder poner en ejecución, ay, no, por Dios. Ok, seguimos. Les hablaba acerca del principio de cooperación. Este principio de cooperación se da porque se involucran a todas las partes, ¿no? Fundamentalmente el Estado, que es quien emite esta norma, ¿para qué? Para que los empleadores y los trabajadores y sus organizaciones sindicales establezcan mecanismos